Bienvenidos a Amigurumis Castillo, el lugar donde cada puntada se convierte en ternura y cada hilo cuenta una historia. En el video de hoy te traigo un proyecto súper adorable y perfecto para regalar porque vamos a tejer un llavero de ranitas en pareja. Dos pequeñas ranitas llenas de amor, ideales para compartir, regalar o llevar siempre contigo, con sus caritas tiernas y detalles encantadores. Estas ranitas tejidas a crochet son perfectos para sorprender a alguien especial o para tener un detalle hecho con el corazón. Así que prepara tu gancho, tus hilos favoritos y mucho cariño, porque hoy vamos a tejer amor puntada a puntada. Y recuerda, si te gustan los amigurumis pequeños, rápidos y llenos de ternura, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Continuamos con esta colección de llaveritos para San Valentín. Miren, hoy ha tocado la oportunidad ya de las ranitas, de los sapitos ranitas. Y bueno, miren, hemos realizado con estos dos diferentes tonos de verde. Y como les indicaba en el tutorial anterior que hicimos los gatitos, si tú todavía no has realizado los gatitos, pues te voy a dejar en la descripción de este video también el tutorial completo de cómo hacer los gatitos. Bueno, el patrón es muy similar, simplemente que aquí, por ejemplo, no le hicimos combinación de colores, les hice un solo color. Si es que ustedes desean hacerlo también así al gatito del anterior tutorial, pues lo pueden hacer. No, en la diferencia, pues aquí para que se vea que es hombre y mujer, pues aquí simplemente, pues aquí le hicimos, miren, este detalle de las pestañitas en los ojos, ¿no? Y de ahí es todo igualito. También aquí le hicimos como a un ladito la boca para darle otra expresión. Y bueno, miren, así nos queda la parte de atrás. Miren la parte de adelante, ¿no? Bueno, tiene la misma medida que los gatitos, miden 9 centímetros estas ranitas. Pues si tú deseas hacerlo más pequeño, pues utiliza un estambre o un ganchillo de menor numeración. Bueno, vamos a continuar utilizando este ganchillo que sería de 1.75 milímetros, ¿no? Y pues los colores realmente, bueno, son a tu elección. Obviamente, pues estas ranitas son verdes, ¿no? Tú escoges el tono de verde. Y en cuanto a la ropita, pues tú eliges qué color hacer su bufandita, su camisetita. Y bueno, los demás materiales son relleno, aguja lanera, silicona caliente, tijeras y estos ojitos, ¿no? Que son los mismos ojitos. Miren, me han preguntado bastante sobre estos ojitos. Pues yo los compré en Bazar. En bazares venden aquí en el Ecuador. Yo vivo en la provincia del Carchi. Y bueno, en bazares, estos son, miren, así tienen como un adhesivo aquí y son de silicona. Son así como que tienen alto relieve. Son muy económicos realmente. Vienen de diferentes formas los ojitos. Vienen así, miren también estos ojitos así, boquitas. Bueno, vienen diferentes formas, ¿no? Esto más o menos mide de ancho 1 centímetro. Estos ojitos vamos a utilizar. O bueno, puedes ponerle los ojitos que tú también desees, los que tengas a la mano. Estas argollitas para llavero, pues ahí de igual forma hay muchos modelos. Hay doradas incluso, pues ahí escoges tú cuál se ajuste mejor a tu bolsillo también. Bueno, esta es una buena opción, ¿no? Como yo les comentaba, pues cuando iniciamos incluso los amigurumis y cuando permanecemos de igual forma, pues asistimos a ferias. Y siempre buscamos detalles que sean fácil y rápidos de hacer, ¿no? Y que sean bonitos. Bueno, esto sería una buena opción que tú puedas vender para este 14 de febrero, ya que son parejitas, miren, ¿no? ¿Qué más les puedo acotar? Otra cosa también les quería decir porque me escriben mucho en los comentarios. Si aquí a ti miras que te sale traductor, ¿no es cierto? Un texto. Esta función es automática de YouTube. Es una función que nosotros, los creadores de contenidos, tenemos para poder dar la opción a las personas que hablan otro idioma y lo puedan traducir. Si tú no deseas que te salgan estas letras de aquí, pues tú le puedes picar acá en la parte de arriba de tu celular. Hay una ruedita que es de configuración y puedes ahí poner desactivar los subtítulos. Entonces ahí ya no tienes problemas, ¿no?
Eso, bueno, ¿qué más? Nada más sería, bueno, vamos a iniciar haciendo estas ranitas. Yo, bueno, les voy a hacer de otros colores. Si tú deseas, pues, hacer estos colores, yo ya te voy indicando. Vamos a iniciar. Y bueno, vamos a iniciar realizando desde la cabecita, ¿no? Con este estambre le voy a hacer de color verde, que es un poquito más claro. En cuanto igual a las marcas que yo les doy, no es que yo promociono las marcas, de verdad que no es que me están pagando por publicidad, simplemente les doy los nombres de los que yo encuentro al alcance. A veces son marcas diferentes, ¿no? Y tampoco vendo los estambres, ¿no? Yo también compro así como ustedes. Bueno, los estambres que yo sé utilizar, las marcas, como les digo, no es una sola. A veces utilizo Amigurumi, Nako, Alice, Jin, Karofu también me parece que era otra marca. Entonces, eso. Ahora sí vamos a iniciar y vamos a realizar pues 8 cadenitas, ¿no? Vamos a realizar haciendo la cabecita y vamos a hacer 8 cadenas. Déjenme, le bajo un poquito la cámara para que se vea mejor. Ahí. Vamos a hacer 8 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora sí vamos a realizar en la segunda cadena contando desde el ganchillo, porque la primera cadena no se teje. Vamos a realizar un aumento de puntos bajos. Y vamos a colocar ya el separador de vueltas en este primer punto que hicimos del aumento, que sería aquí. Aquí, miren. Listo. Ahora vamos a realizar 5 puntos bajos, o sea, un punto en cada cadenita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en la última cadenita vamos a hacer 4 puntos bajos en una sola cadena. 1, 2, 3 y 4 puntos, ¿no? Hicimos 4 puntos en una sola cadenita. Esto es para girar. Bueno, ahora sí vamos a tejer al otro lado de las cadenitas y vamos a realizar 5 puntos bajos. 1, vamos haciendo un punto en cada punto. 2, 3 y aprovechamos para ir perdiendo esta hebra. 4, 4, 4, 4. 5 y en el último puntito vamos a hacer un aumento de puntos bajos, o sea, 2 puntos bajos en un solo punto. Miren, así de esta manera. Ahora continuamos a la siguiente vuelta y vamos a iniciar realizando un aumento de puntos bajos. Y aquí voy a continuar perdiendo esta hebrita. Miren, hago el aumento y pongo el separador en el primer punto del aumento. Ahora en el segundo punto voy a hacer otro aumento, o sea, en total hice 2 aumentos de puntos bajos seguidos, ¿no? Ahora voy a hacer 5 puntos bajos. 1, 4 y vamos 5. Ahora ya nos topamos con esta curva de aquí y vamos a hacer 4 aumentos seguidos, ¿no? Vamos 1 y 4. Miren, ya hicimos 4 aumentos. Ahora vamos a hacer un punto en cada punto y vamos a tejer 5 puntos bajos. 1 y 5. En estos 2 últimos puntos vamos a hacer aumentos. Entonces voy a hacer 2 aumentos de puntos bajos. 1 y 2 aumentos. Miren, así de esta manera. Vamos a la siguiente vuelta. Vamos a hacer un punto. Vamos a poner el separador.
En el siguiente punto voy a hacer un aumento de puntos bajos. Ahora me voy a ir tejiendo 9 puntos. 1, 8, 8 y 9. Ahora estoy aquí en la curva y voy a hacer un aumento. Y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora repito, un aumento. Y en el siguiente punto un punto bajo. Ahora voy a tejer un punto en cada punto y voy a hacer 9 puntos. Ya voy 2 y 9. Y al final me sobran 2 puntos y ahí voy a hacer un aumento y un punto bajo. Miren. Así de esta manera. Y bueno, hasta ahí debemos tener 30 puntos. 30 puntitos, ¿no? Ahora vamos a hacer 3 vueltas de altura. O sea, eso quiere decir que vamos a tejer un punto en cada punto. Y vamos a levantar 3 vueltas de altura de estos 30 puntos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 3 filas de altura, ¿no? Ahora, vamos a cambiar de color. Pero aquí, como yo siempre les digo, que la atención al tejer es muy distinta en todas. Entonces puede ser que ustedes terminen más acá o más acá. El tejido, la vuelta, quiero decir, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es vamos a alinear. Miren, vamos a doblar así, ¿no? Rectito. Y nosotros debemos terminar justo aquí, en la esquina. Miren, a mí me falta 1 y 2 puntos. Entonces los voy a tejer. Ustedes tejan los puntos que sean necesarios, ¿no? Entonces miren, 1 y 2. Y aquí llegué a la esquina. Justo el segundo no lo termino de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Y esta hebra ya la voy a cortar porque no necesito utilizarla. Yo voy a hacer ahora, miren, esta sería acá la parte ya de la bufanda, ¿no? Es como que ya hicimos toda esta parte de aquí. Ahora ustedes escojan el color de la bufanda que le van a hacer, ¿ya? Yo en esta ocasión le voy a hacer de este color celestito azul. Entonces voy a cambiar con este estambre, ¿no? Entonces, el último puntito lo voy a terminar de hacer con este estambre azul. Entonces, como les decía, voy a terminar de hacer este punto con el nuevo estambre y vamos a cerrar. Vamos a cerrar así. Vamos a hacer 2 nuditos, ¿no? 1 y 2. Y bueno, estas hebras ya quedan adentro del tejido. No se preocupen, no necesitan perderlas. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer son puntos deslizados pero flojitos. Miren, quiere decir que esta orejita siempre debe estar flojita. Voy a coger el punto completo y me voy a ir tejiendo estos 30 puntos deslizados, ¿no? Punto sobre punto voy a hacer 30 puntos deslizados. Listo, miren, aquí ya terminé de realizar mi vuelta de puntos deslizados. Ahora voy a iniciar la siguiente vuelta y voy a tomar la cadena solo, miren, de atrás, ¿no? El punto tiene 2, miren, 2 hebritas, ¿no? La cadenita a un lado y acá al otro lado. Voy a coger la de atrás, miren. Es como que voy a hacer aquí puntos bajos con doble lazada. Entonces es como que voy a hacer un punto bajo normalmente. Luego aquí cojo la lazada. Me voy a introducir en el mismo punto, vuelvo a coger estambre, miren, tengo 1, 2, 3 y 4. Vuelvo a coger lazada y tejo estos 4, paso por los 4, miren. Entonces aquí voy a realizar de nuevo, aquí mismo, porque voy a hacer un aumento de puntos bajos doble lazada. Entonces de nuevo, me introduzco ahí mismo porque voy a hacer un aumento. Miren así, luego cojo lazada, me introduzco aquí mismo, cojo lazada y tejo todo. Miren, entonces voy a poner el marcador en el primer punto que hice del aumento. Aquí hice un aumento de puntos bajos de doble lazada. Ahora me voy a ir tejiendo 14 puntos bajos de doble lazada. Cojo, miren así, cojo lazada. Cojo de nuevo estambre, me quedan 4, cojo lazada y tejo. Entonces de estos me voy a ir tejiendo solo cogiendo la cadena de atrás 14, ¿no?
Entonces voy a hacer lo siguiente. Aquí al inicio hice un aumento, ¿no es cierto? Ahora voy a hacer 14 puntos, luego realizo otro aumento aquí en la esquina y luego tejo 14 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 32 puntos, ¿no? Ahora, la siguiente vuelta que vamos a realizar, ahora sí, vamos a hacer la misma puntada, pero ahora cogiendo el punto completo, ya no la cadena de atrás. Y aquí nos vamos a ir tejiendo puntos sobre puntos, aquí no vamos a hacer aumentos, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo en total 32 puntos bajos con doble lazada, como ya les indiqué, ¿no? Voy a repetirles, voy a coger el punto completo, miren, así de esta manera. Y me voy tejiendo, ¿no? Cojo aquí lazada, cojo de nuevo, me quedan 4, cojo lazada y tejo. Y me voy tejiendo estos 32 puntos. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer esa vuelta. Aquí ya terminaríamos de hacer prácticamente la parte de arriba de la bufanda. Pues ahora el último punto, miren, no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color. Entonces cortamos ya esta hebra. Y vamos a añadir el color que vendría acá, el que ustedes van a escoger, el de aquí. Yo aquí en esta ocasión le voy a hacer de este color gris, ¿no? Entonces voy a terminar de hacer este punto con el estambre de color gris. Y aquí pues voy a hacer 2 nuditos para amarrar esta unión, ¿no? Este cambio de color. Entonces hacemos un nudo. Y luego otro nudo y esto va hacia adentro del tejido. Listo, ahora vamos a continuar. Vamos a hacer lo siguiente. Aquí voy a hacer una vuelta de puntos deslizados flojitos, pero tomando solo la cadena, miren, de atrás. Entonces me voy a ir tejiendo en blow tomando la cadena de atrás y me voy a ir tejiendo 32 puntos deslizados, ¿no? Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta de puntos deslizados. Recuerden que tenemos 32 puntos. Ahora vamos a continuar. Esta fila vamos a tejer de igual forma cogiendo la cadena, miren, de atrás, ¿no? Pero ahora vamos a hacer puntos bajos, ya no puntos deslizados. Voy a poner el separador aquí. Entonces yo les digo siempre que esta fila, cuando hacemos los puntos deslizados, lo hagamos flojito, porque si hacemos muy apretado el punto, luego esta hebra de atrás no se la puede coger fácilmente, es muy apretada. Entonces es necesario que la hagan flojita, miren, para que luego puedan tejer fácilmente. Miren, vamos a hacer entonces puntos bajos cogiendo solo la hebra de atrás. En total 32 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Ahora la siguiente vuelta vamos a hacer cogiendo ya el punto completo, ¿no? Y vamos a realizar una vuelta más de 32 puntos bajos, pero ahora sí cogiendo, miren, el punto completo. Y nos vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 32 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta. Recuerden que tenemos 32 puntos. Vamos a retirar el separador, vamos a la nueva vuelta. Vamos a coger el punto completo y vamos a hacer un aumento de puntos bajos. Y ponemos el separador en el primer punto que hicimos del aumento. Ahora vamos a tejer, miren, aquí hicimos un aumento, ¿no? Ahora voy a tejer 15 puntos bajos, luego aquí voy a hacer un aumento y luego tejo finalmente 15 puntos bajos. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí ya tendríamos 34 puntos, ¿no? Ahora vamos a tejer vueltas de altura y vamos a realizar 3 vueltas de altura y vamos a ir tejiendo punto sobre punto estos 34 puntos bajos. En total, 3 filas de altura. Listo, miren, aquí ya terminé de hacer mis 3 vueltas de altura. Ahora sí vamos a la siguiente vuelta. Y vamos a hacer un aumento de puntos bajos y colocamos el separador de vueltas y vamos a hacer, ya hice un aumento, ¿no? Un aumento, luego voy a tejer 16 puntos, luego un aumento y por último 16 puntos. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta y hasta ahí tendríamos ya 36 puntos. Ahora vamos a hacer 5
vueltas de altura de estos 36 puntos. O sea, vamos a tejer un punto en cada punto, completando estos 36 puntos. Vamos a hacer en total 5 vueltas de altura. Listo, miren, yo ya terminé de hacer mis 5 filas de altura. Aquí pues el último punto no lo terminé de hacer porque voy a hacer un cambio de color, ¿no? Entonces aquí lo que vamos a hacer es añadir el mismo color de la bufanda que hicimos. Vamos a poner ese tono. Miren. También recuerden que siempre pues doblen así y que ustedes estén ubicadas aquí. Si les hace falta puntos, tejer para terminar justo aquí, para que no termine ni aquí ni acá y no se vea, ¿no?, el cambio de color. Entonces vamos a hacer el cambio de color y vamos a hacer unos 2 nuditos aquí para que no se nos zafe. Vamos a hacer un nudito así y aquí otro nudito. Ya, estas hebritas van para adentro. Vamos esto para acá. Ahora lo que vamos a hacer son puntos deslizados y vamos a hacer tomando la hebra de atrás, o sea en blow. Recuerden hacer esta vuelta flojita, ¿no? Entonces nos vamos a ir tejiendo 36 puntos deslizados. Miren, así de esta manera, punto sobre punto, cogiendo solo la cadena de atrás y vamos a hacer 36 puntos deslizados. Listo, miren, ya terminé de hacer esta fila de puntos deslizados. Ahora voy a ir a la siguiente fila y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tejer solo tomando la cadena de atrás. Vamos a hacer un punto bajo y voy a poner el separador, ¿no? Ahora voy a hacer una disminución normal, cogiendo solo las cadenas de atrás. Entonces, ¿cómo la realizo? Tomo la cadena de atrás, me quedan 2. Del siguiente punto, de nuevo me introduzco, tomo la cadena de atrás y me quedan 3. Tomo lazada y tejo esas 3. Entonces, esta es una disminución normal. Voy a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esta vuelta. Aquí se va cerrando, aquí también ya le rellené. Ahora vamos a la siguiente vuelta y última vuelta, que sería del cuerpito. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger el punto completo ya y vamos a hacer un punto bajo, pongo el separador y vamos a hacer una disminución. Ahora una disminución invisible. Cojo la hebra de adelante, del siguiente punto cojo la hebra de adelante, cojo lazada, paso por esos 2, me quedan 2, cojo lazada y tejo. Entonces voy a repetir este patrón de un punto bajo y una disminución todo alrededor hasta el final de la vuelta. Listo, miren, ya terminé de hacer esa vuelta y hasta ahí tenemos 16 puntos. Entonces vamos a quitar ya el separador, vamos a cortar la hebra, vamos a dejar más o menos unos 10 centímetros. Zafamos así y bueno, aquí si nos hace falta rellenar, rellenamos un poco, lo que nos haga falta. Miren, aquí yo ya inserté la aguja con la aguja. Entonces lo que vamos a hacer es, de las cadenitas, vamos a ir cogiendo la hebra interna, tanto de aquí como de este lado. Entonces, como tenemos 16 puntos, vamos a tejer 8 de aquí, unir con los 8 de acá. Entonces vamos a ir tejiendo, cosiendo, perdón, así. Cojo de un lado, cojo del otro lado, miren. Cojo la hebra interna. Cojo la hebra interna del otro lado. De igual forma acá, la interna con la interna de acá. Y así voy a ir uniendo hasta el final. Listo, miren, y así ya nos quedaría todo cosidito. Ya tendríamos la base del cuerpo. Vamos a dejarla a un lado y vamos a tomar este estambre donde hicimos la bufanda para terminar de hacer el detalle de aquí de la bufanda. Entonces vamos a tomar ese color y vamos a realizar 10 cadenitas. Así, miren, de esta manera, una, vamos, 1 y 10. Vamos a tomar lazada y vamos a empezar desde la segunda cadena, contando desde el ganchillo, y vamos a hacer medios puntos altos, ¿no? Tomo lazada, me introduzco, me quedan 3, tomo lazada y tejo los 3. Vamos a hacer en total, nos deben salir aquí
9 medios puntos altos, ¿no? Nos vamos tejiendo así por toda esta cadenita. 9 medios puntos altos. Y ya mismo terminamos. Realmente este detalle es muy rápido y fácil de hacer, así que lo van a hacer muy rapidito. Listo, miren, 9 medios puntos altos. Ahora voy a levantar de nuevo 10 cadenas. 1, 2, 9 y 10. Y voy a hacer lo mismo que hice acá. Voy a tejer 9 medios puntos altos. Listo, miren, ya terminé de tejer mis 9 medios puntos altos. Ahora me voy a pinchar aquí en la mitad de esto lo que hice aquí, esta franja, y voy a hacer un punto deslizado. Voy al final y hago otro punto deslizado. Si ustedes van a coser esta pieza dejen hebra larga, si van a pegar no es necesario. Miren, yo le voy a cortar así y luego en el último punto que me ingresé voy a pasar acá al otro lado, miren. Así, de esta manera voy a hacer un nudito, estas dos hebras, y luego con la silicona les enseño cómo pegar ya esta parte de acá atrás para que no se note. Le voy a cortar un poquito más estas hebritas porque realmente no es que necesitamos hebras largas. Listo. Miren, y luego ya esto luego lo escondemos. Ya les enseño cuando hagamos el montaje. Más o menos nos va a quedar así, miren la bufandita. Y esto va pegado aquí. Bueno, vamos a hacer las otras piezas que realmente son muy rapidito y fácil de hacer. Ahora sí vamos a utilizar de nuevo este estambre de color verde con que iniciamos la cabeza. Y vamos a hacer las patitas, los bracitos. Miren, entonces vamos a hacer primero los bracitos y vamos a levantar 10 cadenitas. Así, miren, déjenme coger menos estambre para que no se me desperdicie. Así. Entonces voy a levantar 10 cadenas. 1 y 10. 10 cadenas, ¿no? Vamos a hacer, saltándome la primera cadena desde la segunda, voy a hacer 2 puntos deslizados. 1 y en la siguiente cadena 2. Ahora voy a levantar 3 cadenas. 1, 2 y 3. Desde la segunda cadena voy a hacer un punto deslizado y 2 puntos deslizados. De nuevo, 3 cadenas, 1, 2 y 3. Desde la segunda cadena, un punto deslizado y en la otra cadena, otro punto deslizado. Miren, me voy a regresar acá al inicio, donde recuerdan que hice 10 cadenas, hice un punto deslizado y 2 puntos deslizados. Aquí donde se ve ese huequito, voy a hacer un punto deslizado para que se me una así. Y luego me voy a ir tejiendo puntos deslizados en cada cadenita. Me deben salir, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 puntos deslizados. Miren. Y eso es todo el bracito. Si van a coser, dejen hebra larga, si no, no es necesario. Jalo y por aquí mismo en la última cadena le voy a pasar hacia atrás esto. Y luego les enseño cómo igual con la silicona, si es que no van a coser, cómo le desaparecen esto, ¿ya? Vamos a hacer 2 bracitos de estos exactamente iguales. Ahora vamos a hacer las piernitas, las patitas. Entonces es prácticamente lo mismo pero con más cadenas. Entonces aquí lo que vamos a hacer son 19 cadenas, ¿no? Vamos a tejer 19. Entonces 1 y 19. Vamos a hacer desde la segunda cadena un punto deslizado y 2 puntos deslizados. Levanto 3 cadenas, 1, 2 y 3. Desde la segunda cadena un punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado. Levanto nuevamente 1, 2, 3 cadenas. Desde la segunda cadena un punto deslizado, en la siguiente otro punto deslizado. Miren, regreso al orificio del principio, hago un punto deslizado. Y luego me voy a ir tejiendo puntos deslizados en cada cadenita. Miren, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente hasta terminar.
Listo, miren aquí, pues igual de igual forma que los vasitos, cortan la hebra. Si van a coser, pues dejan hebra larga. Ahora, y hacen 2 piezas de igual forma de esa, ¿no? Ahora por último vamos a hacer la basecita donde van a ir pegados los ojos. Para ello vamos a hacer un anillo mágico de 6 puntos bajos. 1 y 6. Vamos a cerrar este anillo mágico. Ahora lo que vamos a hacer son 6 aumentos, o sea, un aumento en cada punto, porque tenemos 6. Entonces miren aquí, voy a hacer un aumento y 6 aumentos. Miren. Y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado. Si van a coser, dejen hebra larga, si no, no es necesario. Simplemente corto esta hebra, miren así. Voy a introducirme en el punto donde hice el deslizado, paso para atrás esta hebra. Y si ustedes pues no van a coser y van a pegar, simplemente con la aguja le pierden estas 2 hebritas en la parte de atrás. Y listo, miren, ya nos quedarían así, mire, perdidas las hebras, tienen que hacer 2 de estas igualitas. Bueno, ahora sí vamos a hacer ya el montaje de las piezas y miren aquí, pues como yo les decía, si ustedes no van a coser y solo van a pegar con silicona, pues este es el lado derecho y este es el lado revés. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a poner un poquito de silicona aquí, miren, y simplemente le vamos a sostener así para que se nos pegue. Si nos quedan, por ejemplo, aquí una colita, miren, como exceso, simplemente le cortamos porque el resto ya está pegadita. Entonces ya nos quedaría, miren, así. Que vamos a hacer lo siguiente, vamos aquí mismo a poner un poquito de silicona, así de esta manera, y vamos a doblar esto así. Miren, así nos debe quedar la bufandita. Entonces esto pues vamos a pegar ya en el cuerpito. Vamos a pegar, vamos a encontrar cualquier lado, miren, porque los dos lados, ningún lado se lo ve diferente, se lo ve igualito, miren, cualquier lado. Entonces vamos a pegar en la parte de aquí la bufanda y vamos a poner un poquito de silicona. Y miren, así ya nos quedaría pegadita, ¿no? Más o menos así, dejando como unos 2 puntitos aquí de un lado. Ya aquí también le pegué un poquito para que no me quede muy levantado. Ahora esta parte ya estaría, ¿no? ¿Cómo van a esconder si ustedes van a pegar las hebritas que quedaron aquí? Este es el lado derecho, miren, y este es el lado revés. Entonces de igual forma como hicimos en la bufanda del lado revés, vamos a poner un poquito de silicona. Y simplemente esto le vamos a pegar atrás, así, y le vamos a sostener un ratito. Mire, y ya nos quedaría el exceso, simplemente lo vamos a cortar y ya, miren, ya nos quedaría así, ¿no? Entonces vamos a hacer este proceso con los brazos y las piernas. Una vez ya perdida, miren, todas las hebritas, pues vamos a colocar, por ejemplo, a los lados, ¿no? Así, queda rectito y aquí a los lados quedarían los bracitos, así, miren. Empieza a pegarse de donde termina aquí la bufanda, miren, así. Y le pegamos el uno así y el otro acá al otro lado. Y listo, miren, así nos quedaría ya los bracitos. Ahora sí las piernitas de igual forma, miren, ¿no? Entonces las piernitas, encontramos el centro de aquí y colocamos una piernita así y la otra piernita junta al otro lado así, las 2 piernitas así. Y listo, miren, ya nos quedarían así las piernitas. Ahora vamos a coger los ojitos del lado derecho, miren, los dos los vamos a pegar con un poquito de silicona aquí en esta parte de aquí. Así, miren, ustedes si desean pueden coserle también, le ponemos un poquito de silicona aquí y luego vamos a unir así los 2 ojitos. Vamos a sostenerle un ratito así y eso sería aquí en esta unión y luego los vamos a pegar aquí, miren, de donde está, miren, aquí inicia, le vamos a pegar aquí en esta parte de aquí, ¿no? Entonces vamos a poner un poquito de silicona aquí en esta parte de la base. Si ustedes pues van a coser, pues ahí ya le
le cosen, ¿no? Entonces yo voy a poner un poquito de silicona aquí y luego voy a pegarle, como les dije, aquí, miren. Entonces yo le siento y le voy a sostener aquí un ratito y ya estaría, miren, pegado aquí con la silicona. Miren, nos queda así la parte de atrás, la parte de adelante. Ahora sí llegó el turno de pegar los ojitos. Miren, si ustedes van a hacer pestañitas, en este no le voy a hacer pestañas, pero si van a hacer pestañitas así, antes de pegar los ojos, le dan 2 puntaditas con hilo de bordar color negro aquí. 2 puntaditas, nada más. Pero este yo no le voy a hacer con pestañitas, entonces miren, colocamos ya sea a esta dirección viendo los ojitos para un lado o para el otro, pero van así. Miren, este iría acá y este otro iría acá. Ahí ya están. Entonces aquí vamos a pegar los ojitos. Yo le suelo poner silicona porque el pegamento que trae estos ojitos pues no es suficiente. Entonces vamos a pegar ahí los ojitos. Y miren, aquí ya quedaron pegaditos, así queda la parte de atrás, la parte de adelante, ¿no? Ahora vamos a hacer el detalle de estas como pequitas de aquí, miren. Ustedes pueden poner el color que deseen para que resalte, ¿no? Yo le voy a poner ahora este tono de aquí, miren, aquí para hacer las marquitas. Entonces, miren, aquí les voy a indicar, realmente son puntaditas, nada más. No es que debe tener una medida exacta, un sitio, pero exactito. Simplemente aquí, miren, aquícito le ponemos así, le vamos a hacer así. Como unas pequitas, ¿no? Entonces, simplemente vamos a ir dando puntaditas con el estambre, ¿no? Aquí estoy con estambre. Miren así. Entonces acá voy a dar otra puntada. Simplemente voy dando así puntaditas. Acá doy otra puntadita y me voy a salir acá para hacer otra pequita. Como les digo, no tiene un sitio exacto. Simplemente yo le hago así al azar. Les doy una idea cómo pueden poner, miren, las pequitas. Luego acá arriba voy a hacer otra pequita. Así. Voy pasando, aquí aquí depende mucho, le estoy haciendo aquí 3 puntadas, pero si quieren hacerle más grande pueden hacerle más puntadas las pequitas. Y acá abajo, miren, me voy a salir por acá abajo para hacer otra pequita. Entonces simplemente le doy puntaditas. No es mayor cosa, realmente es un detalle muy sencillo, pero pues le da ese toque, ¿no? Listo, y ahí me salgo por acá atrás para poder luego rematar. Y eso sería, miren, todo, ¿no? Si se les aplasta con la agujita así, miren. Entonces vamos a rematar. Listo, miren, ahora voy a ensartar hilo de bordar color negro, el mismo que hicieron si es que van a hacer pestañitas. Y vamos a hacer el detalle de la boquita, ¿no? Entonces miren, aquí de los ojitos 1 y 2 me bajo, me voy a introducir por cualquier punto de acá atrás. Si deseo hacerla a un ladito, pues la hago a un ladito. Yo ahorita la voy a hacer en el centro. Miren, entonces voy a 1 y 2 puntos y bajo una fila en la mitad de estos 2 puntos. Siempre el estambre debe estar hacia atrás, miren, de la aguja para que puedan ustedes formar esta sonrisita así, miren. No, déjenme ver, aquí hay un poquito de silicona. Y ya miren, nos quedaría así la boquita. Me pincho de nuevo aquí, salgo por la parte de atrás donde voy a rematar. Y eso sería todo en cuanto a la boquita, miren. Y ya, ahí nos quedaría. Entonces voy a rematar. Y listo, miren, así nos quedaría ya la ranita. Miren, le puse un poco de rubor y también ya le puse su argollita, ¿no? Entonces ustedes pueden jugar con los colores. Miren, aquí tengo esta que tiene las pestañitas, o también tengo esta que está con otra clase de verde. Miren estas combinaciones. Ustedes pues ya lo deben dejar a su imaginación, como lo desean hacer. Bueno, espero que les haya gustado este tutorial. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita para que les lleguen las notificaciones cuando suba el próximo video. Bueno, vamos a continuar realizando estos animalitos, diferentes distintos tipos de animalitos, estilo llavero, que es para tus bolsos, tu cartera.
Y no te olvides también de compartir este video, de dejarnos un like, un mensajito, que así nos apoyas muchísimo a crecer. Bueno, nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Bye bye.